contacto con la renovación carismática habrá sido más o menos por el año 1981. Yo tendría ya 21, 22 años. En un momento de mi vida en que estaba pasando por una situación un poco conflictiva, un poco de depresión. Yo estudié siempre en un colegio religioso, hice toda mi primaria, mi secundaria, en un colegio católico de los misioneros del Verbo Divino. Es más, en un tiempo tuve la intencionalidad de seguir la vocación del sacerdocio, pero bueno, para ser un poco sintético, a esa edad estaba pasando por una etapa de decaimiento espiritual, emocional, me había quedado sin trabajo y recuerdo que, bueno, con lo que me dieron fui a comprar algo para vender. Iba vendiendo por los negocios y paso por una plaza aquí en Claypole, y veo que de golpe sale de una iglesia, de la iglesia Nuestra Señora de Luján, un sacerdote, el padre Vicente Arré, que fue uno de los pioneros de la renovación carismática en la zona sur. Tanto es así que el grupo de oración de esa parroquia figuraba en el librito de canciones, que creo que era el único librito de canciones de tapa verde que había sacado el padre Alberto Ibáñez, de la renovación carismática. Creo que fue el primer libro de cantos de la renovación. Y en la última etapa estaban los pocos grupos de oración que había. Uno de ellos era el grupo del padre Vicente Rey. Y sale el padre Vicente Rey con un megáfono diciendo: esta es la iglesia de Cristo, esta es la iglesia que viene a buscar tu vida, esta es la iglesia que viene a tocar tu corazón, Jesús vive. Y yo, que siempre había vivido mi fe, diríamos, de una manera tan, como diríamos, estructurada, quizás tan solemne, ¿no? Me llamó mucho la atención. Yo nunca había visto un sacerdote salir con un megáfono, con esa alegría, con ese impulso, con esa fuerza, ¿no es cierto?, hablando de Cristo. Y todos cantaban esta canción: Jesucristo está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, la alegría viene y la tristeza se va. Y yo decía: qué hermoso, y yo con la tristeza que tengo dentro de mi corazón. Me crucé la plaza, no recuerdo, y iba el padre y todos iban cantando atrás, y le pregunté a uno: ¿y esto qué es? Me dijo: esto es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Y yo, que había estudiado tanto del Espíritu Santo, no lo conocía para nada. Y le digo: pero ¿cómo del Espíritu? No importa, vos metete y seguino, y después el Señor te va a hacer conocer. Y así fue que seguimos, ¿no? Seguimos durante toda una calle, qué sé yo, hablando sobre el Espíritu Santo y alabando a Dios. Y realmente yo ahí sentí en mi corazón una atracción muy especial que hasta el día de hoy me dura, ese primer impacto que tuve de fe en ese momento con este sacerdote. Bueno, pasó el tiempo y bueno, después de un tiempo, yo lo estoy haciendo muy sintético, me alejé un poco y volvimos con mi esposa en el año 1993, como consecuencia de que, bueno, falleció un hijo nuestro. Yo caí en un estado de depresión, mi señora iba todos los días domingos a misa, yo empecé a acompañarla a la mañana, y uno de los que estaban en el año 81 en la vereda alcoholizado y que el padre se acercó, era el dirigente del grupo de oración en ese tiempo en la parroquia, y la invitó a ella a ir, y ella empezó a ir al grupo de oración. Yo estaba en el fondo enojado con Dios, reconozco que tenía un enojo con Dios, yo no quería saber absolutamente nada, pero yo empecé a ver que había cambios en ella, y que de noche ella me oraba a mí, ella me oraba a mí. Yo decía: sí, vos rezá, rezá, que no va a pasar nada. Le habían enseñado en el grupo de oración que rezara por mí. Y bueno, el tema es que no podía tener más familia. Bueno, por la providencia de Dios, vuelve nuevamente a quedar embarazada, y ahí yo me asusté. Y yo digo que al Señor se le llega por el amor, por el temor o por el dolor. Yo ahí le llegué por el temor y dije: bueno, por la duda me voy a acercar. Y me acerqué al grupo de oración. Y me acuerdo que yo tenía una gran resistencia interior. Lo que pasa que, bueno, a medida que me fui acercando en el grupo de oración, alababan, cantaban, y yo ahí duro, no quería hacer nada. Después llevaba a las personas a las casas, me tenía que durante todo el viaje escuchar los testimonios, y bueno, ahí vi cómo los testimonios encienden la fe, ¿no?
Y bueno, después siguió. Mi señora llegó a su 9º mes y coincide con la venida del padre Darío Betancourt en Escalada, en la diócesis de Loma, ¿no? Aquí en Escalada. Y íbamos a ir, pero mi señora no podía ir, entonces, bueno, fui yo, porque un poco también para darle gusto, y cuando yo llegué, me acuerdo que íbamos llegando a ese lugar y yo ya de afuera iba escuchando las alabanzas y después lo escuché a los hermanos, y me acuerdo que cuando yo llegué, la hermana me dijo, ¿cuánto te estábamos esperando? Me dio un abrazo, ahí tuve una efusión del Espíritu Santo. Me dio un abrazo, tocó mi corazón y bueno, ahí empezó a operar el Espíritu Santo, ahí empezó a operar la gracia de Dios. Y en la alabanza yo veía al sacerdote y la oración de sanación. Y encima, en el colectivo que fuimos, yo levanté a un chico que no podía caminar y justamente el Padre en una palabra de conocimiento, porque él decía, el buen Señor Jesús aquí está sanando a un chico y tal, y me asomo y era el chico que yo había ayudado a subir al colectivo. O sea, más no me podía hablar el Señor. Y bueno, y ahí entonces se me encendió el fuego de Dios, el deseo de Dios, las ganas de estar junto con el Señor. Bueno, todo esto era una jornada de sábado y domingo. Bueno, le digo a mi señora, fuimos el sábado, esto sucedió el sábado, el domingo, le digo, mira, sea como sea, tenemos que ir. Fuimos, y bueno, fue algo maravilloso. Después vino un seminario de vida, y bueno, en el seminario de vida yo tuve mi efusión del Espíritu Santo el 29 de agosto del año 1993 a las 17 horas en la parroquia Santa Ana de Gleu, el día de mi cumpleaños. Recuerdo ahí, oraron 2 hermanos por mí, estoy siendo muy sintético, ¿no? Oraron por mí y yo no entendía bien ese tema del don de lengua. Lo que sí sé que en ese momento yo vi como de una gran oscuridad surgía como ahora me doy cuenta, como si fuese una Eucaristía que irradió rayos de amor que me renovó totalmente por dentro, ¿no? Y yo le dije ahí, Señor, sea como sea, con mis debilidades, con lo que soy, yo quiero servirte, yo quiero ponerme en tus manos para lo que sea, Señor, aquí estoy. Y bueno, a partir de ese momento comenzamos con mi esposa en un camino de servicio al Señor, no, primero un proceso largo y después de servicio al Señor, y bueno, fueron ya 29 años, después que formamos un grupo de oración que se llama Estrella de la Mañana, 29 años que ya cumplimos, y aquí estamos, ¿no? Hemos visto muchas maravillas de parte de Dios y no sé, es tanto lo que uno podría contar que no, se me va a ir el tiempo. Pero también estuve como coordinador diocesano durante 6 años y medio de la diócesis de Loma de Zamora. Fueron realmente unos años de muchísima bendición. Yo digo que el servicio siempre nos bendice. Siempre servir a Dios, aún cuando sea cansancio, aún con bendito cansancio, bendita tribulación, bendita dificultad, porque eso nos hace buscar al Señor, nos hace darnos cuenta de nuestra fragilidad y de su eterno, perfecto, amoroso, poderoso y cercano amor. Y bueno, ahí estuvimos también sirviendo en la diócesis de Loma de Zamora, y también el Señor nos llamó a evangelizar, a salir a evangelizar a otros lugares. Fui a evangelizar, creo que más o menos 10 provincias, estuve por 10 provincias, muchas comunidades, en Asunción del Paraguay, por gracia de Dios, a compartir la palabra de Dios, ¿no? A compartir la palabra de Dios, y bueno, y seguimos todavía ahí, con mis hijos que están en el Ministerio de Música, siempre están ahí, ¿no? En el Ministerio de Música de Alabanza. Así que eso es lo que yo les podría compartir, ¿no? Yo creo que es una vivencia que todos más o menos hemos vivido, ¿no? Ese cambio radical que produce el encuentro personal con Jesús a partir de esa efusión del Espíritu Santo, que para mí es la puerta de entrada a esta corriente de gracia, ¿no? Que es la renovación carismática. Y bueno, eso es lo que yo les podría decir. Trabajo Muy en bien, el banco Eduardo. durante 29 años, soy profesor de matemáticas, física y química, hice curso de apologética, ya estoy jubilado, junto como hermanos, caminando en el encuentro del Señor. Ahí andamos, por gracia de Dios. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Le damos gracias a Dios y lo alabamos por todo lo que hizo en tu vida. Bueno, te agradecemos
Eduardo, te agradecemos por estar. Bueno, y todos entonces deseosos de escuchar lo que nos quieras decir de parte del Señor. Muchas gracias y bueno, te damos la palabra, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias y como dice el padre Emiliano Tarif, tiene entre muchas cosas algo muy maravilloso cuando habla de la renovación en el Espíritu Santo. Dice que en la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo se democratizó. Ya no es solamente de un grupo, sino que es de todos. Todos somos templos del Espíritu Santo, todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios, todos estamos llamados a ser canales de la gracia de Dios, todos estamos llamados a ser, yo digo, predicadores de la palabra de Dios, ¿no? Siempre tengo en cuenta ese texto de Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice que la fe nace por el oír y el oír la predicación y la predicación en virtud de la palabra de Cristo, ¿no? Y qué importante es predicar la palabra de Dios, predicar el amor de Dios, porque dice que nace la fe. La fe nace, o sea que la fe está como una simiente, como una semilla, pero muchas veces está como dormida. Y cuando está la predicación de la palabra de Dios, al Espíritu Santo le es muy fácil ungir una prédica cuando la misma está sustentada en la palabra de Dios, porque Él es el que inspira la palabra de Dios. Y entonces eso produce un impacto espiritual en la vida de las personas que hacen que se puedan abrir a la gracia operante de Dios y de ese modo el amor de Dios comienza a ser el amor en esa persona y esa persona ya no actúa por sí misma sino desde Dios. Dios es el que actúa a través de ella. Entonces comienza a amar a Dios desde el amor de Dios. Comienza a amar al prójimo desde el amor de Dios. Comienza a amarse a sí mismo desde el amor de Dios. Y es ahí donde Cristo crece y nosotros vamos disminuyendo. Creo que el pináculo de la renovación carismática y de todo el cristianismo es Jesús es el Señor, el señorío de Cristo, ¿no? A mí me estuvo hablando muy fuertemente el año pasado la palabra de Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que Cristo crezca y que yo vaya disminuyendo. Y cuando Cristo crece, cuando somos irradiados de Cristo, podemos dar a Cristo. Entonces ya no soy yo, es Cristo. Ya no soy yo el que perdona, es Cristo es el que perdona. Ya no soy yo el que ora, es Cristo el que ora. Ya no soy yo el que predica, es Cristo a través del Espíritu Santo el que está haciendo la predica. Y entonces, ¿cómo no va a haber manifestaciones de poder? ¿Cómo no va a haber manifestaciones de gloria? ¿Cómo no va a haber manifestaciones de gracia? Y es ahí cuando morimos a nuestro yo, cuando ya no existe ni la ripidez, ni las competencias, ni los celos, porque la carne es crucificada para que se glorifique Dios, el Espíritu Santo a través de nosotros. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, no, versículo 7, no, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Otras traducciones son más fuertes. Dice, donde está el Espíritu de Dios, libertad. La libertad. La libertad de ya no ser nosotros, sino que sea Cristo en nosotros. El que opera, el que obra, el que actúa, el que ora, el que sana, el que libera. Nosotros no somos nada, Él lo es todo. Yo creo que hacia ese punto nos lleva a esta renovación en el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, nos va haciendo transformar en lo que decimos que somos, cristianos. No, no ya querer ser cristianos, sino ser cristianos. Y nos lleva a pasar, lógicamente, por la cruz. Nos lleva a morir al yo, por la gracia del Espíritu Santo. Entonces yo hablaba mucho sobre este tiempo, de la importancia, ¿no es cierto?, de que podamos darle más lugar al Señor en nuestras vidas, ¿no? Darle más lugar a Él. De ser irradiados por Él para poder irradiarlo a Él. Por eso cuando decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él. En segunda carta a los Corintios, en 5:17 dice que el que está en Cristo, y hay que estar en Cristo, nueva criatura es. Mientras yo no estoy en Cristo, no soy nueva criatura. Soy la vieja criatura. Soy 70% vieja criatura, pero no soy nueva criatura. El que está en Cristo, ¿y quién me mete en Cristo? El Espíritu Santo. El que está en Cristo, nueva criatura, o sea, nueva creación. Ya no vivo yo, vive Cristo, ya no soy yo. Soy yo ya el hombre viejo.
El que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo nos hace sentir el deseo de Cristo, la pasión de Cristo, el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo, en la pasión por las almas, que las almas conozcan al Señor. Y yo digo que eso es el llamado primero, el apasionamiento primero, el amor primero, el fuego primero, el deseo primero, que una alma conozca al Señor, como dice Benedicto XVI en el libro de Aparecida, que el encuentro con el Señor no es una circunstancia, un acontecimiento que cambia la vida. ¿Y cuál es el fruto de un grupo de oración? A mi entender, que salgan predicadores, que salgan evangelizadores, que salgan conquistadores de almas para el Señor, que estén tan ocupados en eso que no vea otras cosas, más que Cristo. Dar a Cristo, hablar de Cristo, predicar a Cristo, mostrar a Cristo, reflejar a Cristo, alabar a Cristo, adorar a Cristo, entregar a Cristo. Cristo. Que Jesús sea el Señor. Filipenses 2:11. ¿Y cuántas almas en este año? Yo pensaba, yo no las gana el Espíritu Santo, pero ¿cuántas almas en este año y lo que queda pueden llegar a decir: yo quiero abrirle el corazón a Cristo porque alguien me predicó de Cristo, o porque uno le predicó de Cristo? ¿Cuántas almas? Como dice el Papa, ¿no? Salir un poquito de esa iglesia de adentro e ir hacia afuera. No sé, esto es lo que yo primero creo que es el apasionamiento que tenemos, ¿no? De llevar el fuego de Dios a los corazones que están tan enfriados y tan necesitados en este momento, en nuestro país, en el barrio de Madre Teresa de Calcuta, de aquellos que no lo conocen, ¿cierto? Y creo que ese es lo que más nos da la alegría en el servicio. La alegría en el servicio, el gozo espiritual. Y lógicamente que para ello es muy necesario, yo siempre digo, vivir fuertes experiencias de unción espiritual. La unción espiritual, dice el Antiguo Testamento, es la que rompe los yugos. ¿Y qué es la unción? Es el actuar operante de Dios en las vidas. Es el actuar operante y poderoso de Dios en las vidas. Esa es la unción. Esa es la gracia de Dios. Y por eso creo que en la renovación se da mucho la alabanza, la adoración, ¿cierto? La alabanza y la adoración espiritual. Hay una palabra en Hechos 16:25, en el libro del pueblo de Dios, que dice que Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, como un carisma de alabanza. Viene de Dios, toca mi corazón, y vuelve de Dios, impacta a todo el que está al lado. Por eso las personas, cuando entran a un lugar y hay una atmósfera de adoración espiritual en el poder del Espíritu Santo, el espíritu de esa persona que necesita y desea beber de las aguas del Espíritu, porque es su esencia, es su origen, es su destino, comienza ¿qué? A llenarse, comienza a cambiar, comienza a transformarse, comienza a ser atraído por la gracia operante de Dios. Y en San Juan 7:37-39 dice que cada uno de nosotros estamos llamados a ser manantiales de agua viva, para que otros puedan beber. Es maravilloso. 30 manantiales de agua viva en un lugar, 20 manantiales de agua viva en un lugar, 10 manantiales de agua viva en un lugar. Por eso las personas cuando van ahí después no quieren dejar. Muchas veces se piensa, ¿qué tenemos que hacer para que la gente no se vaya? ¿Qué tenemos que hacer? No hay que hacer nada, hay que dejar que el Espíritu Santo fluya. Hay que dejar que nosotros podamos ser manantiales de agua viva. O sea, yo me he dado cuenta que cuando eso sucede, se produce una atracción maravillosa a los corazones de las personas. Porque la persona, el ser humano busca a Dios, porque sabe que viene de Dios y es como que siempre estamos en ese deseo anhelado del Espíritu Santo para que donde nosotros vayamos, surja una impregnación desde nosotros hacia los que están ahí. Y en nuestra casa, en nuestra familia, vea un impacto de fe. María, con un saludo, no es un seminario de vida, no es un retiro, no es un curso teológico, con un saludo se produzca una manifestación gloriosa de alabanza, de adoración, de fe, de poder,
junto con Santa Isabel y Juan el Bautista. Jesús. Maravilloso. ¿No es cierto? Creo que eso es algo precioso. ¿Eh? Y bueno, no sé, bueno, me llevó por acá el asunto, pero vivir este avivamiento en el nombre de Jesús. Alguna vez se dicen, ¿qué es el avivamiento? Para mí el avivamiento es una renovación de ese principio de fusión del Espíritu Santo que tuvimos. Es como volver a experimentar el poder de la efusión del Espíritu Santo que hemos tenido en un momento determinado y que es necesario renovar. Y ese avivamiento nos lleva a entregar el corazón a Cristo, para que Cristo sea más en nosotros y poder darlo. Yo creo que estamos en un tiempo precioso de que le llaman el famoso avivamiento en el Espíritu Santo. Y que cada uno de nosotros estamos llamados a ser, como decía el hermano hoy, propagadores del fuego espiritual de Dios. Bueno, el tema que les quiero compartir es justamente, está muy relacionado con este tema de la palabra de Dios. Salir empoderado del Espíritu Santo. Con lo último, yo he notado que en el momento de alabanza, en el momento de adoración, siempre Dios te trae revelación. Dios siempre te trae revelación. Puede ser un momento de adoración, un momento, por eso hay que estar muy atentos espiritualmente, ¿no? De adoración, de alabanza, de prédica, vas caminando. Siempre el Señor en un momento te trae como una revelación. Y me acuerdo que en un momento estábamos en esa alabanza que dice que nosotros le pedimos, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, hablándole al Espíritu Santo. Y él me vino, cada vez que me dejas que yo me apodere, te empodero de mí. Cada vez que dejas, por eso tenemos que decirle sí también, tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Dejarnos hacer por él. Cada vez que dejas que yo me apodere de ti, te empodero de mí. No sé si más o menos llego con la idea. Dejarnos apoderar por él traerá como fruto que seremos empoderados por él. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder que viene del alto. Y esa es la fuerza que nos sostiene el servicio. La fuerza de los costados hoy están y mañana no están. Pero la fuerza que nos hace testigos, que significa mártir, es la que viene de lo alto. A esa fuerza le tenemos que pedir diariamente. La fuerza que viene de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo. No me sostiene la fuerza que está al lado, sí me puede ayudar, no me sostiene mis fuerzas. Lo que nos sostiene en un servicio es la fuerza del poder del Espíritu Santo, que está ahí, cercano cada vez que lo invocamos. Tan real o más que nosotros que estamos aquí. El Señor, empodérame con tu gracia. Renuévame con tu poder. Lléname de tu presencia divina. Y eso es lo que, hace el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en cada uno de nosotros. Bueno, ahora sí voy al tema del Nuevo Testamento, pero antes quiero hablar un poquito sobre lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Sagrada Escritura. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, hay una efusión del Espíritu Santo. Cada vez que recibimos un sacramento, hay una efusión del Espíritu Santo. Cada vez que oramos y pedimos unos por otros, hay una efusión del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia? Yo siempre tengo como dos libros. Primero la Sagrada Escritura y luego el Catecismo de la Iglesia. Y en el numeral 101, hablando sobre las Sagradas Escrituras, dice algo maravilloso. Son perlitas preciosas. Dice, en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. Por eso nuestra fe es una fe encarnada. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra con mayúscula, Jesús es la palabra, del eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. El numeral 102
explica aún más lo que dice el numeral 101. Dice, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice una palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Su verbo único, en quien Él se dice es la plenitud total. O sea, toda la palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos habla de una única palabra. Es más, Él es la palabra. Por eso la Sagrada Escritura no es un libro de lectura, sino que es un libro vivo que da vida. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por esta razón, dice el numeral 103, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. Y no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Esta es la gracia que tenemos en la Iglesia. Nosotros tenemos palabra eucarística y palabra escrita. Nosotros no solamente tenemos un ambón donde se lee la palabra, sino tenemos un altar donde se hace viva esa palabra en la Santísima Eucaristía como pan vivo bajado del cielo. Nosotros tenemos la gracia completa. Nosotros tenemos el alimento completo. Nosotros tenemos a Cristo completo. En la Sagrada Escritura, la Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo, y como decía un obispo, creo que era San Ignacio, no me recuerdo bien, donde está la Iglesia está Cristo, donde está Cristo está la Iglesia. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro es Cristo quien está elevando su oración al Padre. En la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. ¿Y quién es la Iglesia? Nosotros, cada uno somos miembros de la Iglesia, no somos la Iglesia. Yo no soy la Iglesia, yo soy miembro de la Iglesia. Y dice, como miembro de la Iglesia, cada uno de nosotros también, en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, encontramos alimento y fuerza, porque en ella no se recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente, como dice en 1 Tesalonicenses 2:13, palabra de Dios. Citando lo que dice el Concilio Vaticano II, en Dei Verbum 21 dice, en los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale, miren qué maravilloso, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. ¿No hay algo más hermoso que eso? Saber que Él sale en cada palabra que leemos en las Escrituras, amorosamente a hablar con nosotros que somos sus hijos. Yo creo que una de las gracias de la renovación carismática, citando Romanos capítulo 8, versículo 14, que dice que por eso digo que la fe tiene que ser espiritual, el amor tiene que ser espiritual, la caridad tiene que ser espiritual, la esperanza tiene que ser espiritual y no tan almática como muchas veces se ve. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu. No dice que se une a nuestra alma ni a nuestro cuerpo, sino a nuestro espíritu, porque el espíritu es nuestra esencia, nuestra identidad plena con Dios, que es espíritu. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para proclamar que Abba, Padre. Es decir, en la renovación en el Espíritu Santo, cuando tuvimos esa visitación especial, como lo cita Santo Tomás de Aquino, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino a nuestro espíritu de una manera especial que nos hizo dar cuenta que yo soy filios, que yo soy hijo de Dios, que yo soy una hija de Dios, que yo soy heredero de Dios, que yo soy coheredero con Cristo, que yo soy amado por Cristo, que yo soy templo de su presencia viva, que la palabra de Dios comienza a revelarse como una palabra que trae vida, que trae fuerza, que trae poder. Es decir, dice aquí, como dice acá justamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, yo puedo conversar con Dios como hijo, salir de ser siervo para ser hijo de Dios y decirle, Abba, Abba, papá, papito, papaíto. Entonces levanto mis brazos, sé que no estoy solo, sé que Él es mi pronto ayuda, no tengo soledad, Él es mi Señor, Él es la cobertura de mi vida. Y por eso cuando leo la palabra de Dios, esa palabra me alimenta porque es el Padre. Pero eso por gracia del Espíritu Santo. Yo puedo hacer muchos cursos, puedo hacer muchos estudios, y Dios también puede obrar a través de ellos. Pero cuando hemos tenido ese despertar de Dios, el otro día me venía esta parte, ¿no? Había llevado a mi señora al sanatorio y cuando venía
en el coche, no me acuerdo el texto bíblico, la cita, pero me vino esta palabra, ¿no? Despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Y dije, ¿qué es esto, Señor? Y ahí me di cuenta, eso es lo que recibimos en la efusión del Espíritu Santo que nos hizo revalorizar la palabra de Dios. Cuando estábamos como dormidos, vino el Espíritu Santo, me despertó. Y cuando me despertó, Cristo me pudo alumbrar. Y cuando Cristo me alumbró, me sentí hijo del Padre. Me sentí hijo de Dios. Me sentí redimido por Dios. No sé si más o menos, creo que eso es lo que nos pasó, ¿no? Nos despertó el Espíritu Santo para poder ser alumbrados por Cristo, ¿no? Y cuando somos alumbrados por Cristo, podemos dar de Cristo y vivir lo que dice que el Señor somos. ¿Qué somos? Cuando alguien le pregunta a alguien, ¿qué sos? Y yo soy lo que dice el Señor que soy. Luz, desde Él. ¿Qué somos? Y el Señor dice que yo soy, ¿qué dice que soy? Sal, desde Él. El Espíritu Santo nos hace sentir esa verdad de fe. Ahora el tema está, ¿lo vivimos? ¿Lo sentimos? ¿Lo contagiamos? Bueno, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura y se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagradas y canónicas, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Como me enseñó una vez un sacerdote, me decía, la palabra de Dios es palabra de Dios escrita por los hombres, palabra de los hombres inspirada por Dios. En el numeral 106 dice, Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos, qué bueno es esto, ¿no? Primero obrando en ellos, para luego obrar por ellos. Y creo que esto nos llama también en nuestro servicio. Si Dios primero no obra en mí, ¿cómo va a obrar a través de mí? ¿Cómo voy a evangelizar si primero yo no he sido evangelizado? ¿Cómo voy a ser instrumento de Cristo cuando yo primero no he sido cristificado por Él? ¿A quién voy a llevar? Dice acá que Dios primero obraba en ellos para orar por ellos. Y de ahí en más fueron instrumentos de su palabra. Los libros inspirados, dice el numeral 107, enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los hagiógrafos, que son los autores sagrados, o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Pero el numeral 108 tiene algo muy hermoso. Yo invito siempre a leer mucho esta parte, ¿no? Que habla sobre, especialmente cuando habla del credo, ¿no? Como el don de la fe, o cuando habla de la oración, maravilloso, cuando habla todo el capítulo 4 de la oración, especialmente el 26-72, ahí nos sentimos muy identificados con la corriente de gracia que dice que el Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la oración. Hay tantos caminos de oración como orantes. Dice en el numeral 108, por eso a mí me encanta mucho leer todo lo que habla el catecismo. Dice, numeral 108, es muy interesante. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo con mayúsculo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerte, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, esto nosotros lo tenemos muy clarito, nos abra al espíritu de revelación que contiene esa misma palabra. Yo creo que si nosotros leemos esto, decimos amén. Esto lo vivimos en nuestra corriente de gracia. Esto lo vivimos en la renovación en el Espíritu Santo.
Por eso la base doctrinal de la renovación es la doctrina de la Iglesia. No hay contradicción. Es totalmente sustentable en la doctrina de la Iglesia, todo lo que enseña la renovación carismática, ¿no? De algo dice el Espíritu Santo y el intérprete de la Escritura, ¿no? En el numeral 109 dice, en la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por lo tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos a través de sus palabras. De ahí que entonces, para poder interpretarlas correctamente, es necesario tener en cuenta varios puntos, como los géneros literarios, como el contexto histórico, social, como la forma de escribir literaria de los autores, pero en todos ellos vamos a descubrir, a la luz del magisterio de la Iglesia, la auténtica y verdadera interpretación de la palabra de Dios. Esto como una introducción da para mucho más sobre las Sagradas Escrituras. Y fíjense en que habla de religión. Muchas veces he escuchado esto. Jesús no es una religión, sino Jesús es una relación. Lo cual para mí significa una falacia importante. Ya que la palabra religión viene de religare, que significa ligar fuertemente. Y fuimos fuertemente ligados al Padre por la sangre de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Tan fuertemente que tenemos una relación de corazón a corazón con el Señor. Y por eso la Iglesia enseña que es una religión y una relación. Ahora bien, en las Sagradas Escrituras, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿La Biblia o la Iglesia? La Biblia. La Biblia. ¿Qué más? La Biblia. Realmente, lo que fue primero fue la Iglesia. Fue la Iglesia. La Iglesia es la que dio al mundo la Biblia tal cual hoy la tenemos. Claro, claro. La autoridad de la Iglesia fue la que dijo en el año 382, en un concilio, el Papa San Dámaso I, este libro es de inspiración divina, este libro es de inspiración divina, este libro no es de inspiración divina. Y con la autoridad de la Iglesia dado por Cristo Jesús, cuando sopló el Espíritu Santo y dijo, a quienes ustedes escuchen y a mí me escucharán, y a quienes ustedes lo rechazan, a mí me rechazarán. Y los envío con el mismo poder que me envió el Padre, y ese poder es que me ha sido dado todo poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la tierra. Con esa autoridad, o sea, como que dijo, estos son los libros canónicos. Entonces, la Iglesia fue la que determinó el canon de los libros del Nuevo Testamento, bueno, ya tomó los del Antiguo Testamento, y se armó la Biblia. Por eso nosotros tenemos, aparte de las Sagradas Escrituras, también lo que se llama la tradición apostólica. La tradición, la palabra tradición significa recibir y dar. Entonces, la tradición es lo que le llaman la palabra de Dios no escrita. Cuando, por ejemplo, tenemos otra pregunta, cuando se escribió el Nuevo Testamento, ¿se puso por escrito todo el Evangelio de Jesús? No. Al escribirse el Nuevo Testamento no se puso por escrito todo el Evangelio de Jesús. Y eso está en San Juan, en el capítulo 20, versículo 30. Dice, si se hubiera escrito todo lo que Jesús dijo, no caberían los libros de la tierra para poder contenerlo. ¿Qué dice la misma Biblia acerca del valor de la tradición? Esto para un pantallazo de nuestras fuentes de revelación. La misma Biblia presenta la tradición como base de la fe del creyente. En Filipenses capítulo 4, versículo 9, fíjense qué interesante. Todo lo que han aprendido, dice San Pablo, todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Acá está hablando de una entrega, de un dar y un recibir. Eso se llama tradición. Y en 2 Timoteo 2:2 dice, lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confialo a los hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Es decir,
no era algo estricto, sino que era algo transmitido por vida. Es más, hay cartas, como las de Tesalonicenses, que son anteriores a los evangelios. Por lo tanto, nuestras fuentes de revelación no solamente es la Biblia, sino también la tradición apostólica. Por eso la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una porque tiene unicidad de fe, uno es el Señor, uno es el bautismo, una es la fe, tiene catolicidad. Jesús dijo, ir por todo el mundo y enseñarle a toda la creación acerca de todo lo que les prediqué para que todo el mundo crea, para que todos se conviertan, para que todos se bauticen. Totalidad, católicos, universal. Apostólica porque viene desde los apóstoles. Por eso tiene una tradición apostólica. De ahí viene, desde el principio, unicidad, una santa católica, y santa porque está fundado por el santo de los santos, San Mateo 16, 18, y porque está guiada y conducida por el Espíritu Santo, que dice Jesús, el Espíritu Santo les revelará. Si bien la revelación como tal termina en las Sagradas Escrituras, aún todavía la Iglesia recibe emociones del Espíritu Santo y por eso sigue como maestra enseñando sobre las verdades de la fe, porque el Señor dijo, les revelará la verdad completa. Por lo tanto, tenemos que la otra fuente de revelación que tenemos es también lo que se llama la tradición oral. Entonces tenemos las Sagradas Escrituras y tenemos la tradición oral. Es muy, muy interesante, la verdad, conocer acerca de eso, porque hay quienes dicen, no, pero no hay que decir, no hay que, Jesús estaba en contra de las tradiciones. No, Jesús lo que estaba, hay que leer en contexto histórico. Jesús estaba en contra de las tradiciones que tenían en esa época, ¿no? Pero no está hablando de esta tradición apostólica, no está hablando de esta transmisión de la fe que en principio las primeras comunidades tenían y conocían oralmente. Es más, hay muchas cartas, solamente de las 21 cartas, 7 cartas se consideran que fueron escritas por San Pablo, las otras cartas son escritas por discípulos de San Pablo. Bien, entonces, tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos la tradición apostólica, pero también tenemos la interpretación de la Biblia. Y ahí es donde entra lo que se llama el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio? El magisterio es la auténtica, verdadera y correcta interpretación de las Sagradas Escrituras y de la tradición oral, la tradición apostólica. Y ahí entra el magisterio de la Iglesia. San Pedro, capítulo 1, versículos 20-21, nos habla aquello sobre el magisterio de la Iglesia, ¿no? Pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Claro, está hablando Pedro en esa época porque había muchas falsas interpretaciones, pero también a lo largo de la historia de la Iglesia eso ha sucedido y por eso tenemos lo que se llama el magisterio de la Iglesia, ¿no? Dada por el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes y también por lo que el Señor nos enseña a través de los distintos documentos, y en eso también es muy importante que nosotros, como me parece que uno tiene que formarse. Entonces tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos la tradición apostólica y tenemos el magisterio de la Iglesia. Y en eso entra, creo yo, la necesidad de tener una buena formación, por lo menos cada uno de los que estamos en el servicio, ¿no es cierto? O que están en una tarea pastoral, ¿no? Yo creo que si hay algo que el Espíritu Santo nos suscita es el deseo de crecimiento, y el crecimiento implica también tener esa formación, ¿no? Que es muy importante para poder ser instrumentos muy, muy buenos en manos de Dios. No sé si me estoy yendo muy demasiado, ustedes díganme. Más o menos vamos bien. Bueno, entonces, volviendo un poquito al Antiguo y Nuevo Testamento. Se dice que el Antiguo Testamento es como un preludio del Nuevo Testamento, como la sombra del Nuevo Testamento,
y el Nuevo Testamento es, como diríamos, la revelación ya más veraz, concreta de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento estaba para preparar y anunciar proféticamente la venida del Redentor. Los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimiento entre Dios y el hombre y la forma de obrar de Dios, justo y misericordioso con los hombres. En el Nuevo Testamento, lo profetizado en el Nuevo Testamento adquiere su correcta dimensión en cuanto a la misión salvífica del Mesías, de Cristo, del Señor. Por eso nosotros somos el pueblo de la nueva alianza. ¿Cuándo se inició esa alianza nueva? En el sacrificio de Cristo en la cruz con su derramamiento de sangre. Ahí se inicia la nueva alianza. Somos el pueblo de la nueva alianza. Y si bien tomamos el Antiguo Testamento como palabra de Dios, nosotros somos más, diríamos, del pueblo del Nuevo Testamento. Hay cosas del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, por ser ley del Antiguo Testamento y que formaban parte de la economía de salvación de Dios conforme a la maduración de fe que tenía el pueblo, fueron dadas en un tiempo determinado. Pero hay muchos puntos que ya como que quedaron invalidados y nosotros tenemos que tomar lo que está en el Nuevo Testamento. Especialmente, bueno, es muy conocido cuando está la famosa ley del talión. Y Jesús dice, yo no anulo ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús viene a decirnos, yo no vine a anular lo anterior, vine a perfeccionarlo. Entonces nos habla del amar inclusive al enemigo. Entonces somos el pueblo de la nueva alianza. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que ya como que ya no tienen el mismo valor espiritual y de fe que tienen en el Nuevo Testamento. Por eso la Iglesia esencialmente predica sobre el Nuevo Testamento, sobre el Evangelio. Y dentro del Nuevo Testamento está el Evangelio. Está fundamentalmente transmitido en los 4 Evangelios de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Bien, vamos un poquito sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros. Son 27 libros los que constituyen el Nuevo Testamento. Ellos son los 4 evangelios, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Juan, de San Lucas, y el Evangelio de San Juan, que están ordenados, tanto los evangelios como las cartas apostólicas y las cartas católicas, de acuerdo al volumen, ¿no?, de cada una de ellas. Por eso ustedes van a ver que están ordenadas de acuerdo al volumen, es decir, de acuerdo a la cantidad de versículos. Es muy interesante. El Antiguo Testamento constituyen los 73 libros, a diferencia de otras Biblias no católicas que contienen solamente 6 libros, ya que hay 7 libros que no están considerados, como son el primero y segundo de Macabeo, el libro de Judith, el libro de Baruch, el libro eclesiástico y el libro de sabiduría. Bien, vamos entonces a hablar sobre los libros del Nuevo Testamento. Bueno, el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, los Hechos de los Apóstoles, también conocidos como Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Algunos le llaman el Evangelio del Espíritu Santo. Y me gusta este término de Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles porque narra el accionar del Espíritu Santo en la primera comunidad. Qué maravillosa intimidad y comunión que tenían estos hermanos, estas comunidades salidas del horno de Pentecostés. Tan es así que hay uno de los textos bíblicos que dicen, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, como si estuviesen los apóstoles y ahí sentado el Espíritu Santo. Y tomaban la decisión en comunión. ¿Será así también nuestras decisiones de servicio? ¿Podemos nosotros también llegar a decir, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido? Por eso se llama Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Y bueno, basta ver la primera comunidad cristiana, ¿no? Hechos 2:42. Y me llama mucho la atención al final, que dice que Jesús iba agregando a esa primera comunidad a aquellos que debían salvarse.
Y una vez me llegó lo siguiente, claro, el Señor envía a sus hijos a ese lugar donde sabe que ahí van a ser tocados por la gracia de Dios. Pero hay algo que ellos están haciendo también para que esa gracia se manifieste. Bueno, hay que leer Hechos 2:42. Yo como padre no enviaría a mis hijos a cualquier lugar. Y creo que eso me llama poderosamente la atención. Dice que el Señor envía y la enviaba a esa comunidad. ¿Por qué será que la enviaba a esa comunidad y quizás no a otras comunidades? No sé, a mí eso me llama la atención. Esa primera comunidad cristiana, ¿no? Cómo el Espíritu Santo ahí guiaba, conducía a esa comunidad cristiana. Me acuerdo una vez fui a predicar a misiones y me dijeron, Eduardo, mirá que de 3 a 4 viene el Espíritu Santo. Claro, estaba ahí, de 3 a 4, venía el Espíritu Santo. Algunas veces estructuramos tanto nuestras reuniones, se ha estructurado tanto el tema, en vez de que el Espíritu Santo nos guíe, lo guiamos al Espíritu Santo. En ese desorden lógico, humano, está el orden lógico de Dios. Y ahí es cuando se manifiesta la unción del Espíritu Santo. Cuando le damos lugar a Él. Y toda la palabra de Dios nos lleva a Cristo, a darle lugar a Él. Bien, entonces ahí viene, luego la carta a los romanos, y bueno, vienen las cartas de Corintios, segunda carta de Corintios, la carta a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda, y luego vienen algunas cartas, como por ejemplo, que son verdaderamente como catequesis, a Timoteo, a Tito, a Filemón, que en realidad, aunque aparecen como dirigidas a alguien personal, hay quienes consideran que en realidad estaban dirigidas a comunidades. Luego viene la carta ya de Hebreos, la carta de Santiago, y aquí empiezan otras cartas que se llaman cartas, como la carta de Santiago, llamadas cartas apostólicas, Santiago, de San Pedro, primera y segunda, San Juan, las 3 cartas San Judas y Apocalipsis, ¿no? Todos los autores del libro del Nuevo Testamento tienen asignado un autor, pero la mayoría de las veces ese autor no se identifica a sí mismo en el texto, sino que fue asignado por los padres de la iglesia cuando lo analizaron y de acuerdo a la tradición. Es decir concretamente, esta carta tiene este autor, son muy pocas. La mayoría fueron asignados por la iglesia y se consideran que fueron escritos por estos autores de acuerdo a estudios que se han realizado, de acuerdo a lo transmitido oralmente a través de la tradición. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más detalladamente la descripción de los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consta de 4 evangelios, que nos relata la vida de Jesús de Nazaret. Los evangelios de San Lucas y Mateo incluyen pasajes de la infancia de Jesús, mientras que en Marcos y Juan comienza su relato con Jesús ya adulto, conociendo a Juan el Bautista. Todos los evangelios incluyen el relato de la pasión, muerte, resurrección y posterior aparición de Jesús a sus discípulos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de San Lucas. Es interesante cómo comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas le escribe a Teófilo. Querido amigo Teófilo, acerca de lo que te escribí en el primer libro, sobre todo lo que Jesús, Hechos 1:1, sobre todo lo que Jesús hizo y dijo. Y ahí tenemos una gran enseñanza, la coherencia espiritual del cristiano. Jesús hacía lo que decía y decía lo que hacía. Yo creo que ahí se identifica una persona llena del Espíritu Santo, en su coherencia de fe. Vive lo que cree y cree lo que vive. Quería hacer puntualizar ese versículo de Hechos 1:1. ¿Cómo comienza Hechos de los Apóstoles, no? Acerca de todo lo que Jesús dijo e hizo. Bueno, existen, que estábamos acá hablando, de los 27 libros,
21 son cartas, de entre las cuales destacan las cartas de Pablo. Existen 7, como les decían hoy, consideradas como auténticas, que Pablo escribió dando ánimo y como respuesta a dudas que se producían en las comunidades que había fundado. Las conocemos por el nombre de la ciudad o región a la que iban dirigidas. Primera a los tesalonicenses, Gálatas, primera y segunda de Corintios. La carta a los romanos, por ejemplo, es diferente, porque Pablo no había estado aún en Roma cuando dirige esa carta a los romanos, pero lo hace como un resumen de su pensamiento de fe y también como una preparación al viaje que él iba a realizar. Posteriormente, discípulos de Pablo escribirían otras cartas. Por ejemplo, la carta de Efesios, Colosense, la segunda carta es Tesalonicense, y las conocidas como cartas pastorales, 2 a Timoteo y a Tito, fueron escritas más por discípulos de Pablo que por el mismo San Pablo. Este bloque de cartas deuteropaulinas o postpaulinas ya no están dirigidas a una comunidad concreta, sino que están dirigidas a discípulos concretos, pero a través de ellos indirectamente a comunidades. Ocurre lo mismo con la carta a los hebreos, que no es una carta sino una verdadera catequesis. Al principio considerada como una carta paulina, pero que luego, a través de estudios y por la tradición, se adjudica a discípulos de San Pablo. Es muy interesante este punto de la carta de los hebreos, que ya comienza muy lindo, ¿no? Todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla acerca de la fe. Y una vez el padre Darío Betancourt, en una asamblea, en una evangelización, habló sobre la fe, cómo crecer en la fe, cosas que me vienen ahora, y él dijo, sobre todas las definiciones de fe, la mejor definición de fe la encontramos en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice que la fe es la certeza de las realidades que no se ven y la garantía de los bienes que se esperan. Qué maravillosa definición de fe, ¿no? Se atribuyen al final, la mayoría de estas cartas, al final del siglo I, las cartas de Juan y de Apocalipsis. La primera carta de Pedro se adjudica entre los años 60 y 65 después de Cristo. La carta de Santiago aún aparece mucho más tarde. Esta carta fue una de las cartas que se quisieron sacar en la Reforma Protestante, ¿no? La carta de Judas y la segunda carta de Pedro suelen ponerse en el siglo II, siendo probablemente el último de los escritos incluido en los libros del Nuevo Testamento. Esto nos habla acerca de, cómo decíamos hoy, la importancia de la tradición oral, porque como decía, muchas de las cartas que figuran hoy como escritas fueron fueron, como diríamos, puestas por escrito de lo que resultaba, de lo que se había transmitido oralmente, ¿no? Bueno, ahora voy a referir especialmente, ya con esto ir finalizando, por eso no se puede leer la palabra, las escrituras como un libro de estudio. Una vez escuché que la lectura de la palabra de Dios sin estudio se puede transformar en un racionalismo intelectual. La lectura de la palabra de Dios, la oración sin palabra de Dios se puede transformar en un misticismo vacío de fe. Es necesario las dos cosas, la palabra de Dios orante y la oración con la palabra de Dios. Las dos tienen que ir acompañadas. Bien, un evangelio no es una forma literaria, sino que es vida para nuestra vida. Y el objetivo es anunciar y llamar específicamente a los corazones al señorío de Cristo. ¿Quién es este Jesús con quien nos encontramos en los evangelios? ¿Es para nosotros el Hijo amado de Dios? ¿Es el Mesías esperado? ¿Quién es Jesús? De acuerdo con el espíritu en que nosotros leamos los santos evangelios, vamos a encontrar la respuesta adecuada a estas preguntas. Muchos expertos y predicadores han escrito sobre los distintos relatos de Jesús que encontramos en cada uno de los 4 evangelios en nuestra vida. Pero lo fundamental es que cuando nosotros leemos los evangelios,
tengamos lo que se llama un encuentro vivo con un Jesús vivo. Cada uno de los evangelios tiene sus propias características. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, no se presenta a Jesús como un rey triunfador, que reina desde arriba. Más bien, se lo presenta a Jesús como lo que es, el Cristo, el Mesías, que debe sufrir por nuestra salvación. El Evangelio de San Marcos se centra en la plena humanidad de Jesús y nos invita a hacer lo mismo. El sufrimiento de sus seguidores puede ser significativo del sufrimiento que significa morir al pecado, morir a la carne para que Cristo reine en nuestras vidas. En lo que algunos consideran un fuerte contraste, el Evangelio según San Juan nos introduce al Jesús divino, a la palabra de Dios hecha carne. Y ya el inicio de este Evangelio nos habla de la trascendencia divina de Jesús. Una vez me acuerdo que un sacerdote dijo, ¿cómo se nota que Juan llevó a María a su casa? Basta leer el Evangelio de San Juan para darnos cuenta de ese hecho en la vida de Juan. Qué diferente es el Evangelio de San Juan a los otros evangelios. ¿Cómo se nota que él llevó a María a su casa, a su corazón? Porque el principio de ese Evangelio es un principio de eternidad. Y creo que tiene toda la razón. En este relato Jesús, en el Evangelio de San Juan 1:14, aparece plenamente en control de los acontecimientos que le rodean y plenamente capaz de asumir la identidad del gran yo soy, que se revela en el Sinaí. Juan utiliza las imágenes que se han convertido en las más familiares para poder identificar a Jesús y las pone en sus propios labios. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el Cordero de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. En el Evangelio de San Mateo, haciendo un resumen de todos estos evangelios, Jesús está reflejado como el cumplimiento de las escrituras judías. El Mesías esperado que se sitúa en la intercesión de la historia de la salvación. Como Mesías respetado, se le muestra enseñando con autoridad y creatividad. El relato del Evangelio de San Mateo contiene 5 grandes enseñanzas. El sermón de la montaña, que está en el capítulo 5, las instrucciones para la misión, capítulo 10, el gran sermón en parábolas, capítulo 13, las instrucciones para vivir como iglesia, capítulo 18, y un discurso final de los tiempos, sobre el final de los tiempos, en el capítulo 24 y 25. Yo después les puedo mandar, si les parece, por WhatsApp, todo esto que hoy estoy transmitiéndolo, ¿no? Se los voy a mandar con formato de PDF o de Word, se los voy a hacer llegar para que ustedes lo puedan después tener. Quizás lo que sea más importante en el Evangelio de San Mateo es que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Este título se introduce ya en el mismo nacimiento de Jesús, en el capítulo 1, versículo 23. Y se repite notablemente al final de ese mismo Evangelio, cuando Jesús resucitó, envía a sus seguidores y promete estar con ellos hasta el fin de los tiempos. San Mateo capítulo 28, versículo 20. Lo cual, entre otras cosas, se cumplen cabalmente en la presencia de la Santa Eucaristía. Jesús está todos los días presente especialísimamente en la Santa Eucaristía, pero está presente también en cada hijo e hija de Dios, templo del Espíritu Santo, que le ha entregado su corazón a Él. Está todos los días. Y todos los días son todos los días, Los días de sol, los días nublados, los días de tormenta, todos los días. El Señor está con nosotros. Filipenses 4:4. Hasta el fin de los tiempos. San Mateo 28:20. Por lo menos a mí eso me da una alegría y una fe muy, muy grande. Ahí donde nadie está, el Señor siempre está. Está vivo en la comunidad. Muy lindo, yo los invito después a buscar el documento de Aparecida.
donde habla en un punto, no me acuerdo el numeral, pero después se lo voy a nombrar, donde habla sobre los encuentros personales que tenemos con Jesús. Y ahí cita los distintos momentos especiales donde tenemos el encuentro personal con Jesús. Ese encuentro del cual hablaba San Juan Pablo II. Un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Y cita entre ellos las Sagradas Escrituras. Jesús, el Salvador que nos perdona y cuya misericordia y compasión sale al encuentro de los marginados, es el centro del Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas nos habla del Jesús misericordioso, del Jesús compasivo, del Jesús que nos perdona, del Jesús que nos restaura, del Jesús que nos libera, del Jesús que nos da vida nueva. En este relato, en el Evangelio de San Lucas, el énfasis recae sobre la manera inclusiva de Jesús. Su atractivo para hombres y mujeres, ricos y pobres, judíos y gentiles, pecadores y menos pecadores. Jesús es el compañero fiel, irradia e inspira compasión. Un hombre cuyo contacto es tan poderoso, tan amorosamente poderoso, que atrae todos los corazones, especialmente a los más despreciados, hacia él. Y lo hace a través de sus palabras. Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Claramente estos retratos de los distintos evangelios nos muestran como diferentes facetas de Jesús. Pero es importante, sumamente importante, que nosotros podamos integrar todos estos evangelios para no solamente conocer la misión de Jesús, sino conocer sobre todo la esencia de Jesús, el sentir de Jesús, el amar de Jesús, la mirada de Jesús, el toque de Jesús, la palabra de Jesús, la cercanía de Jesús, el abrazo de Jesús, la fuerza de Jesús, la alegría de Jesús, la fortaleza de Jesús, la fidelidad de Jesús, la santidad de Jesús. Que podamos vivir, sentir, crecer, amar Jesús. Ese es el sentido profundo de esta buena noticia que son los evangelios. Y ahí podríamos hacernos varias preguntas. ¿Cómo está mi relación personal con Jesús? ¿Cómo vivo yo mi realidad diaria con Jesús y en Jesús? ¿Hasta qué punto esa palabra que es viva y eficaz ha transformado, renovado mi vida, cristificado mi vida? ¿Soy hombre y mujer de la palabra de Dios o soy cristiano por momentos? ¿Cómo vivo mi cristianismo? ¿Cómo quedan las personas después de haber estado conmigo? ¿Hasta qué punto esas personas se sienten seducidas, atraídas a Jesús? ¿Cómo se va la vida de ellos después de haber estado un momento con cada uno de nosotros? Cada lugar es un altar de predicación. Donde estemos, donde vayamos, Dios nos pone con un propósito de bendición. Y yo creo que ser hombre y mujer de la palabra significa vivir Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Estar muerto nosotros mismos. Si este vasija de barro no se quebranta, el gran tesoro que está dentro no puede brillar. Y ese quebrantamiento, ese dejar de ser yo para que Cristo sea en mí, me da la identidad de lo que verdaderamente soy, el sueño de Dios, es vivir
como hijo e hija de Dios. Y poder vivir, creo yo, la vida de los santos, especialmente esa oración de San Francisco de Asís que dice, haz de mí. Yo no me hago a mí mismo. Yo no soy nada. Yo no tengo nada. Una vez le preguntaron a un muy buen hermano que predicaba, ¿cuántos dones tenés? Y empezó a contar, 1, 2, 3. Yo no tengo nada. Yo no tengo ningún don. Los dones son del Señor. Yo solo quiero ser un instrumento en su mano. ¿Y qué dijo San Francisco de mí? Haz de mí un instrumento de tu amor. Que sea el amor de Cristo. El Evangelio nos lleva a que ese amor de Cristo impregne mi corazón. Para que ya no sea mi amor, porque mi amor no cambia a nadie. Mi ánimo no cambia a nadie. Mi alegría puede ser algo que ayude, pero no produce un impacto de fe que produzca una transformación radical del corazón de una persona en un antes y un después de Cristo. Es el accionar del Espíritu Santo. Por eso, por eso esta renovación en el Espíritu nos lleva a la muerte, nos lleva a morir. Por eso ser servidor no es un título, es una cruz. Y muchos no aguantan esa cruz. Muchos no soportan esa cruz. Porque en la cruz hay dolor. Por ahí hay un dolor de redención. Jesús pasó el dolor porque sabía que venía la gloria. Y por amor a aquellos por los cuales Él entregaba su vida. Nos lleva a vivir un amor de donación, no un amor remunerativo. Cuando yo tengo un amor no donativo y un amor remunerativo, si no me agradecen, me ofendo. Si no me tienen en cuenta, me ofendo. Si no me consideran, me ofendo. Si no me dan las... Cuando yo me ofendo es porque todavía no morí, no vivo Gálatas 2:20. Puedo orar en lenguas, en una, en dos, en tres lenguas, pero hasta que no me muera yo y Cristo viva en mí, no podré ser como San Francisco de Asís, un instrumento de su amor. Entonces, yo creo que cuando las personas viven esto, tienen ese apasionamiento de Jesús. La palabra, el Evangelio, todo nos lleva a que Cristo crezca en nosotros. La oración nos lleva a que Cristo crezca en nosotros. La alabanza nos lleva a que Cristo crezca en nosotros. Y ahí entonces viviremos una comunidad cristiana, donde las personas experimentan a Cristo. Dar a Cristo, hacer conocer a Cristo, que amen a Cristo, porque primero está en nosotros, como dice el catecismo de la Iglesia Católica. Primero tiene que obrar en ellos para que ellos puedan hablar de Jesús. Y por eso, en esta oración que hoy comenzamos con el Ven Espíritu Santo, hay una parte que a mí me gusta mucho, dice, penetra en mi alma. ¿Para qué tiene que penetrar en mi alma? ¿Por qué el alma? ¿Qué es el alma? El alma es el yo. Tiene que penetrar en el alma, transformar esa alma, espiritualizar esa alma. Para que ya no vivo yo, sino que viva Cristo. Entonces ahí ya no hay preponderancia, no hay lugar, el único lugar lo tiene Él. Y de ahí surge un espíritu de adoración. Cuando Jesús, en la tentación en el desierto, en una de las tentaciones, el enemigo le dice, adórame y te daré todos los reinos de los cielos. Hay un punto muy interesante que me llamó una vez la atención. Jesús dice, solo al Señor adorarás y servirás. No puedo ser servidor si no soy un adorador. Solo a Dios adorarás y servirás. Es tremendo cuando nos ponemos a servir y todavía no tenemos